El valor de las divisas está siendo socavado ante nuestros propios ojos. Este es un gráfico del oro invertido, que nos ayuda a visualizar el absoluto colapso del dólar estadounidense frente al oro. A priori, una roca llamada reliquia bárbara por algún lumbrera, que no ofrece un retorno de inversión anual ni un uso significativo en el mundo real aparte de la joyería. No es la primera vez en la historia que el dólar estadounidense se ha devaluado como ocurre hoy. Entre 1999 y 2011, el dólar perdió un 90% de su poder adquisitivo frente al oro. Y si retrocedemos unas décadas más, entre 1970 y 1980, el dólar también perdió un 90% de su poder adquisitivo frente al oro. Pero lo más preocupante de todo esto, de por sí grave, no es el hecho de que el dólar haya perdido un 99% de su poder adquisitivo desde los años 60, sino las implicaciones que esta debacle del dólar tiene para la economía. Si cambiamos la perspectiva a un gráfico histórico normal del precio del oro, entendemos que los períodos en los que el precio del oro sube de manera secular como hoy suelen estar vinculados a problemas económicos sistémicos. Los años 70 estuvieron marcados por múltiples crisis económicas muy duras y una inflación de 2 dígitos. Y este ascenso secular en los precios del oro a principios de los 2000 reflejó el estallido de la burbuja.com, la gran crisis financiera y la crisis de deuda europea. A día de hoy, mantenemos una operación apalancada a largo plazo sobre el precio del oro con nuestros suscriptores. Iniciamos esta operación el 25 de agosto y ya lleva una ganancia de casi el 20%. Estamos también orgullosos de poder decir que hemos participado en todo el rally alcista del oro desde 2023 con muchísimas operaciones en metales preciosos y en mineras de metales preciosos con nuestros clientes. Y por ello, estamos en una buena posición para hablar con autoridad de lo que está ocurriendo con el oro y lo que significa para la economía. La mejor manera de comprender las implicaciones macroeconómicas del oro es simplemente superponer la tasa de desempleo de Estados Unidos sobre el precio del oro. Si ampliamos el gráfico en la década de 1970, por ejemplo, observamos claramente la tendencia que mencionamos antes. Grandes incrementos del precio del oro tienden a coincidir con momentos en los que la tasa de desempleo en Estados Unidos también registra una subida prolongada. Entre 1969 y 1982, el nivel de desempleo pasó del 3,5% al 10%, el nivel más alto desde la Gran Depresión, y entre medias, el precio del oro se multiplicó por 20. Luego, desde 1982 hasta 1999, la tasa de desempleo cayó del 10% de nuevo hasta el 4%, acompañado de un ajuste estructural en el precio del oro, que se prolongó hasta que el número de parados volvió a crecer desde 2000 a 2011, y que de nuevo estuvo seguido por una fuerte subida del oro. Incluso podemos ir un paso más allá y afirmar que una tasa de desempleo en ascenso en realidad anticipa un alza en el precio del oro. Si volvemos a nuestro gráfico de los años 70, vemos el mismo patrón. El nivel de desempleo empezó a subir antes que los precios del oro, y lo mismo sucedió a mediados de dicha década. Vamos a retroceder hasta la década de 1930, durante la Gran Depresión, para comprobar si este patrón se repite. En aquel entonces, la tasa de desempleo subió del 2 al 25% entre 1930 y 1932, y un par de años más tarde, el oro se revalorizó. Y la razón de por qué funciona así parece muy clara. La evolución habitual suele darse de este modo. Primero, la economía se deteriora y la gente comienza a perder sus empleos. A esto le sigue
una respuesta del gobierno y del Banco Central, con el objetivo de amortiguar el impacto de la recesión y evitar problemas sociales más graves, como consecuencia de un paro elevado. El Banco Central reduce los tipos de interés para estimular la economía, y el gobierno multiplica el gasto, ampliando el déficit. Ambas medidas hacen que tanto el dólar estadounidense como los bonos del Tesoro resulten menos atractivos para los inversores. El efectivo y los bonos deberían comportarse como reserva de valor, proporcionando una rentabilidad a los inversores. Pero cuando el gobierno gasta más, incrementa la oferta de efectivo y de bonos, lo que reduce su escasez y, en consecuencia, disminuye su valor. Y cuando el Banco Central baja los tipos de interés, también reduce la rentabilidad del efectivo y de los bonos, haciéndolos menos atractivos. Por tanto, estas medidas, de manera natural, empujan a los inversores a deshacerse del efectivo y de los bonos y a comprar activos como el oro. El oro no ofrece intereses, pero al menos el gobierno de Estados Unidos no puede imprimirlo, por lo que es más probable que mantenga su poder adquisitivo cuando el gobierno aumenta su gasto. Llegados a este punto del vídeo, surgen más dudas. Los precios del oro han trazado un movimiento parabólico, pero la tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa supuestamente en apenas un 4,3%, un nivel bajo en términos históricos. En consecuencia, en este momento, parece que no estamos siguiendo el patrón típico que acabamos de describir. Existen tres factores que explican la actual situación. En primer lugar, contamos con un contexto global de creciente incertidumbre en lo que respecta a la estabilidad geopolítica y a la política económica internacional. En los últimos años, hemos visto estallar conflictos militares y a muchas potencias mundiales adoptar políticas cada vez más aislacionistas. Estamos observando cómo el entramado que ha mantenido cohesionadas las relaciones internacionales y el comercio mundial durante los últimos 60 años se ha vuelto mucho más frágil. Y lógicamente, esto empuja a gobiernos y bancos centrales de todo el mundo a diversificar hacia activos refugio como el oro, que no son vulnerables a ser manipulados, confiscados o congelados por un gobierno extranjero. Podemos ver esta tendencia nítidamente al observar cuánto representa el oro como porcentaje de las reservas globales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia general había sido que las reservas internacionales de oro disminuyeran, a medida que se confiaba más en la estabilidad internacional. Sin embargo, durante la última década, hemos visto cómo este patrón ha empezado a girarse en la dirección opuesta, y lo estamos viendo reflejado en datos más concretos. El volumen de entradas en los ETF de oro chinos alcanzó máximos históricos hace apenas unos meses, lo que ha contribuido a impulsar subidas del oro antes de lo habitual en la cronología que mencionamos anteriormente, aunque probablemente resulte insignificante en comparación con los otros dos factores que vamos a analizar. El segundo aspecto clave a tener en cuenta es que tanto el gobierno estadounidense como su Banco Central ya han adoptado medidas que devalúan la divisa. El gobierno de Estados Unidos arrastra un déficit presupuestario en los últimos 5 años mayor que en cualquier otro momento de la historia. Y al mismo tiempo, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, ha recortado los tipos de interés durante el último año y se prevé que continúe con más recortes en los próximos meses. Estas son básicamente las dos intervenciones estatales que señalamos antes, que suelen aplicarse como respuesta a la debilidad económica y que llevan a los inversores a alejarse del efectivo y de los bonos para refugiarse en el oro. Ciertamente, lo normal es que estas decisiones se produzcan como reacción a un aumento del desempleo, pero en la actualidad,
se están aplicando con niveles de paro en el rango bajo. No obstante, creemos que existe una razón de peso para que sea así. Aunque la tasa de desempleo sea reducida, el ciudadano medio estadounidense lo está pasando mal, como se refleja en la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se ha mantenido en niveles deprimidos durante los últimos 3 años, niveles comparables a la baja confianza observada durante el epicentro de la gran crisis financiera. En realidad, si invertimos la tasa de desempleo, vemos que normalmente la confianza del consumidor y el número de parados están muy relacionados. Lecturas bajas en la encuesta de confianza del consumidor corresponden a niveles altos de desempleo. En la actualidad, el elevado coste de vida, la falta de acceso a la vivienda, la desigualdad de riqueza y la polarización política extrema mantienen la confianza del consumidor en mínimos. Y cuando los hogares se sienten asfixiados, la vía de menor resistencia en Washington, D.C. es, adivinen, seguir gastando. Reducir el gasto público en un momento de dificultades para los ciudadanos generaría aún más sufrimiento y un desastre político. Así que, en ese entorno, el gasto vía déficit es la estrategia que tanto la administración de Biden como la de Trump han adoptado, lo que empuja a los inversores a buscar refugio en el oro, sin necesidad de esperar a que aumente el paro. Por otro lado, el tercer factor, y probablemente el más relevante, es que todo es susceptible de empeorar considerablemente a partir de aquí. No pretendemos alarmar a nadie con este vídeo. Simplemente tratamos de ofrecer una visión precisa de lo que entendemos que está ocurriendo. La finalidad de este vídeo es aportar hechos reales, datos concretos sobre una verdad que la mayoría de los medios de comunicación pasan por alto. Retomemos el gráfico que muestra la confianza del consumidor en Estados Unidos e incorporemos la ratio del S&P 500 frente al oro. Esta ratio mide el valor del mercado de valores estadounidense en onzas de oro. Como podemos observar, durante la mayor parte del tiempo, ambas líneas se han movido de forma sincronizada. Cuando las perspectivas económicas mejoran y aumenta la confianza de los consumidores, normalmente las acciones superan al oro. En cambio, cuando la economía se deteriora y los consumidores se vuelven más pesimistas, las acciones suelen comportarse peor que el metal dorado. Hoy, aunque la confianza del consumidor se encuentra nuevamente en niveles similares a los registrados durante la gran crisis financiera, la ratio del S&P 500 frente al oro sigue estando llamativamente elevada, más o menos en el mismo nivel que antes de la pandemia. En otras palabras, los inversores no han descontado aún en su totalidad la debilidad del consumidor que presenciamos hoy en día. Si añadimos las barras de recesión a este gráfico, comprendemos por qué. Cada una de las grandes caídas en la ratio S&P 500 oro ha coincidido con una recesión económica oficial, o dicho de otra manera, con momentos en los que el paro aumenta. Actualmente, aunque la confianza del consumidor está por los suelos, los inversores siguen viendo una tasa de paro contenida y no ven ningún problema. Expresado de forma diferente, a pesar de las dificultades a pie de calle, con una gran parte de los estadounidenses viviendo al día, la mayoría aún mantiene su empleo, y según Wall Street, eso equivale a una economía saludable. Pero, ¿qué ocurre cuando la economía atraviesa realmente una recesión y esas personas que ya están en apuros pierden su trabajo? ¿Qué tipo de respuesta del gobierno y de la Reserva Federal será necesaria entonces para reactivar la economía? Pues bien, la meteórica subida del oro hoy no solo refleja las condiciones macroeconómicas actuales, que son muy favorables para que continúe escalando, sino también, potencialmente, una anticipación de que en el corto plazo puedan darse circunstancias aún más favorables para el oro.
Algo muy parecido ocurrió entre 2005 y 2008, 3 años consecutivos previos al inicio de la gran crisis financiera. Podríamos argumentar que los compradores de oro estaban anticipando una recesión severa como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Y lo interesante de este periodo es que durante un par de años el mercado de valores subía al mismo tiempo que el oro. Los inversores solo empezaron a vender sus acciones cuando se dieron cuenta de que el mercado laboral estaba colapsando. Si avanzamos hasta el presente, vemos de nuevo que las acciones y el oro suben en paralelo. Por ahora, no hay señales de que la tendencia esté a punto de terminar, y como hemos comentado en nuestros vídeos recientes, creemos que las acciones aún tienen recorrido al alza en los próximos meses, pero sostenemos que el oro seguirá comportándose mejor que las acciones hasta que finalmente se forme una divergencia entre ambos. Este fenómeno es algo que estamos siguiendo muy de cerca con nuestros suscriptores en Juego de Mercados. Como señalamos anteriormente, hemos comprado oro en prácticamente todo este mercado alcista, lo que nos ha permitido realizar operaciones muy rentables a lo largo de los 2 últimos años. Pero continuamos activos en el oro en la actualidad, aprovechando esta tendencia alcista. Si desea aprender cómo realizar este tipo de operaciones ganadoras en el mercado, asegúrese de suscribirse a nuestro servicio premium. Le mostramos nuestro proceso de análisis, nuestra estrategia de inversión al completo y revisamos cada una de nuestras operaciones paso a paso con usted. Esperamos verle pronto en nuestra comunidad. Muchas gracias por seguirnos.